Arrancó la prueba de todas las pruebas, la madre de todas las pruebas, una aventura de 12.750 millas náuticas entre Ciudad del Cabo hasta Brasil, a Itajaí, con un extraordinario comienzo de la tercera etapa de la Ocean Race que, bueno, parece que nos va a demostrar que esta prueba va a ser muy complicada. Y arrancaba primero con unas pequeñas incidencias, que avistamiento de ballenas en la zona de salida que originó y obligó al comité de regatas a modificar el recorrido a última hora con la línea de salida bajo la sombra de la Tablet Mountain, y había muy poco viento para la flota a medida que se acercaba la hora de la salida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el equipo de Paul Méliat se encontrara con 25 nudos de viento racheado alrededor de la borde de la Tablet Mountain, y el equipo de Biotherm se disparara hacia una impresionante ventaja, mientras que el resto de la flota cruzaba a la deriva la línea de salida mucho después de que se hubiera dado abierto el paso. El Team Valicia había cruzado la línea de salida en segunda posición, seguido del Team Guyot, Environment, Team Europa y detrás el Leven All Racing Team. Por delante el Team Olfin Pervé. Sin embargo, a medida que el Biotherm completaba la primera vuelta del recorrido, Méliat veía cómo la velocidad de su barco descendía de más de 20 nudos a 2, una pequeña encalmada a la sombra de la Tablet Mountain que reafirmaba su influencia. Una vez que la flota volvió a la brisa, se produjo otra entrada de racha bruta, una empopada al borde del asiento hasta el final del recorrido, en la que los barcos se limitaron a mantener el control en las fuertes y borrascosas condiciones. En algunos momentos, 2 rizos no parecían suficientes, ya que los barcos estaban casi dominados por el viento. Por el principio ya aparecían las primeras roturas, decía Paul Méliat: rompimos el cabo de un extremo de la escota de mayor, y luego la escota de mayor se fue demasiado lejos para hacerla trasluchada. Muchos problemas, todos los barcos, justo en esta primera salida de la Ocean Race, con la prueba más mítica de los últimos tiempos. Más tarde, Mark Townley diría: hemos roto los guiadores del Grátil de la Mayor, otra avería importante para el Biotherm. Y es que esta prueba es mítica. Por el medio hay un waypoint en el mítico cabo de Cape Lewin. Allí hay una meta volante para todos los barcos, donde, bueno, pues casi todos. Vamos a ver cómo responden estos barcos y a ver quién es el valiente que aguanta hasta el final con el acelerador a tope. El que pierda, lo pierde todo. La arrancada de la segunda etapa de la Ocean Race, desde Ciudad del Cabo hasta Itajaí, en Brasil, era la antesala de los innumerables problemas que en un principio se iban a encontrar, aunque ahora de momento parece que se ha relajado un poco la cosa, pero tan pronto fue la salida, múltiples problemas en todos los barcos, salvo en el Olfin. Por lo menos no reporta ninguna avería importante. Los barcos de la primera noche la han pasado bastante tranquila y, bueno, han estado navegando, buscando pues latitudes más al sur para ir ya metiéndose en el carril, en lo que es la autopista de lo que es el Índico y el Pacífico, entre los 40 rugientes, cogiendo grandes velocidades y, bueno, de ahí ya soportando no solamente mar, sino también soportando vientos bastante potentes y fuertes. Las tripulaciones de los IMOCA se han tenido que esforzar a tope en estos primeros compases de la regata. Después de una rápida y furiosa salida desde Ciudad del Cabo, ha dado paso a unos vientos flojos, mientras que la flota intenta bajar a buscar a latitudes más al sur condiciones más duras. Uno de los que ha tenido problemas, de los primeros, ha sido el Leven All Racing,
con una avería, pues hay unos tambores a bordo que regulan la salida de los alerones, de esos foils que les hacen levantar y les da un apoyo y de alguna manera pues les reduce la resistencia o la fricción con el agua y los hace correr con rapidez. Bueno, pues uno de esos tambores, uno de los cabos, según Charlie Enrique, se ha roto. Bueno, él se lamentaba, era un cabo que era recientemente nuevo y que apenas tenía nada, 200 millas de trabajo. Sin embargo, el que habían cambiado hace poco, precisamente en Ciudad del Cabo, pues era un cabo que ya tenía 10.000 millas de trabajo y aún le estaba bastante bien. Lo que pasa que, bueno, por aquello de asegurar la etapa, con un cabo nuevo, pues bueno, pues ha venido el problema y se quedaban sin el foil lateral del barco. Normalmente era el foil del lado de y gracias a esa encalmada que hubo por el medio, pues pudieron solventarlo con relativa velocidad. El problema del alerón ya funciona perfectamente. No a todos le iba mal. Al Biotherm, por ejemplo, alcanzaba estas velocidades. Otro de los que tuvo, bueno, pues no solamente una avería, sino varias, ha sido el Malicia, de Boris Herman, que, bueno, como vemos aquí, no es que esté pescando, es que se le ha caído un Génova o un Jenaker y se le ha enganchado pues con uno de los foil y se ha enrollado y, bueno, pues han tenido que picar parte de la vela pues para poder seguir, evidentemente. Y vamos a verlo ahora en la maniobra. Después de esa vela, pues posiblemente la repararán a bordo y demás. Pero esto no fue el único problema que tuvo el Malicia de Boris Herman a bordo ahí en la tercera etapa, sino que también tuvo un problema en el mástil que vamos a ver ahora mismo. Bueno, ahí tenemos la reparación, en lo que estaban haciendo la reparación, la subieron al mástil, pues bueno, allí en mitad del Índico hay que subir al mástil pues para reparar una avería que han tenido en el tope del mástil, una de las poleas de fijación de las drizas, pues se rompe el soporte y la driza, pues a medida que se iba cazando, se iba metiendo por el mástil hacia abajo, cortando prácticamente el mástil de arriba abajo. Llegó incluso a cortar el mástil aproximadamente unos 30 a 40 centímetros, eso es muchísimo, y estuvieron a punto de pensárselo, el volver para atrás y volverse a cabo para reparar. Vemos ahí la reparación de urgencia que han hecho en el momento y ya veis cómo ha sido la reparación. Como vemos, hablábamos de 30 a 40 centímetros y no nos quedábamos cortos. Ahora, bueno, pues un poco de mantenimiento y poner otra vez en el soporte, buscando y viendo, haciendo las comprobaciones efectivamente de que el mástil está en perfectas condiciones. Es una zona, como comprobaréis, bastante delicada para el barco. Bueno, a pesar de todo, le han recortado muchísimo camino y ahí siguen manteniendo a la altura de hoy, o sea, la distancia, el Holcim PRB. Como vemos, en este momento está a punto de cortar la línea de puntuación, una meta volante que se ha puesto en el cabo Lewin. Pues bueno, aquel que cruce desde la parte de la zona de exclusión con el cabo Lewin, pues bueno, prácticamente pues se gana unos puntos. Pues aquí pues han apretado y aquí se van a llevar los primeros puntos de esta etapa. De aquí todavía, pues bueno, queda mucho camino por delante hasta llegar a lo que es Itayay, que está en este lado de aquí. Todavía, pues bueno, pues algo más de lo que llevamos recorrido.